Hola hermanos, estamos nuevamente aquí como todos los viernes, los días de estudio, compartiendo la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando, que es la guerra espiritual. Hemos hablado en la última enseñanza acerca de la batalla por la mente, o la batalla en la mente, que es uno de los campos más importantes donde se desarrolla esta guerra espiritual, en nuestra mente, como hemos venido diciendo. Hoy vamos a estar, ya hemos mirado algunas formas y maneras en la reunión pasada, cómo nosotros podemos contrarrestar esa batalla, contrarrestar al enemigo y salir victoriosos. Hoy vamos a seguir algunas cosas más y entonces vamos a mostrar algunas estrategias para que nosotros podamos ser libres de esos pensamientos que a veces son recurrentes y pensamientos que lo único que hacen es nos turban, nos roban la paz y nos desenfocan de las cosas de Dios. Amén. Bueno, le invito a abrir su Biblia en Salmo 139, versos 23-24. Creo que ya lo hemos leído antes, pero vamos a comenzar aquí de nuevo. Salmo 139, verso 23 al 24. Si alguno, una hermana o hermano ahí tiene disponible, entonces lo lee por favor, con voz alta, así lo escuchamos todo. 139, 23 y 24. 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gracias, hermano. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Como hemos dicho infinidad de veces, citamos aquí el verso de la Escritura que nos dice que, ya lo tenemos que conocer de memoria, ¿verdad? ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá sino solamente Dios? Por eso aquí el salmista se hace eco a esa palabra también, donde entiende que Dios es el único que conoce el corazón del hombre. ¿Sí? El corazón nuestro, como hemos explicado, es engañoso, no es bueno, está manchado, contaminado por el enemigo. Por eso, la necesidad de que nosotros encontremos respuestas y encontremos soluciones a ese problema que hay en nuestro corazón a la luz de Dios. Y cuando decimos a la luz de Dios, tenemos que entender que es a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como nos dice también uno de los salmos, es lumbrera a nuestro camino. Amén. Entonces, cuando nosotros somos expuestos, ¿verdad?, a la luz de la palabra, vamos a comenzar a ver, a discernir las cosas que hay en nuestro corazón. Aunque no lo vamos a alcanzar a comprender totalmente a cabalidad, pero sí vamos a entender que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Amén. Engañoso en nuestro corazón. Por eso aquí el salmista dice: conoce mi corazón. Por favor, mírame. ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios nos mira? Nuestro corazón. A ver, viene la pregunta. Si alguien la quiere responder, si no, lo respondo yo. ¿Alguna idea? Quiero que participen. Bueno, entonces, examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cómo es que Dios nos va a examinar? Precisamente, como dije anteriormente, exponernos nosotros mismos a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios entendemos que es espíritu. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu. Amén. Es el mismo espíritu de Dios que cuando nosotros la escuchamos, la recibimos, entra en nuestro interior, entonces ilumina nuestro ser. Porque es espíritu. Amén. El Señor repite una vez más que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y también entendemos que esa palabra es el mismo Señor Jesús. El Espíritu de Cristo está
allí en la palabra que Él habló. La palabra inspirada por el Espíritu Santo que nos habla de las Escrituras también se originan en Dios. Por eso, cada vez que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón para que sea iluminado por esa palabra, es el Espíritu que nos está iluminando en nuestro interior. Por eso es tan importante que la lectura de la palabra de Dios no sea algo superfluo, ¿sí? Superficial, sino que sea algo en profundidad, reflexionando, meditando lo que estamos leyendo y dándole la oportunidad al Espíritu Santo, cuando leemos, que nos esté hablando y mostrando nuestro engañoso corazón. Amén. Eso significa este párrafo. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y acá ya entra en el área de lo que nos estamos ocupando, que es la mente, porque en la mente es donde se generan los pensamientos. El corazón es la fuente o el origen de ¿qué? A ver, lo decimos siempre, de nuestras emociones, ¿sí? Nuestro corazón. Lo que estábamos hablando primero, conoce mi corazón. Pero nuestros pensamientos tienen origen en la mente. Y allí es donde también se desarrolla una batalla, un conflicto, un problema. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón, ¿verdad?, ese engañoso corazón, está vigente, está fuerte, desarrollado, ¿verdad?, alimentado de emociones que no son siempre las emociones correctas, es entonces donde tienen el poder de influir la mente y permitir que se generen en la mente esos pensamientos que nos roban la paz. Ahora mismo hay muchas personas que quizás están viendo este video que no tienen paz en sus vidas, porque no hay paz en sus corazones. Y porque no hay paz en sus corazones, tampoco va a haber paz en su mente. ¿Y cómo es que se rompe la paz en la mente? Con esos pensamientos que nos desenfocan, con esos pensamientos negativos, con pensamientos que nos alejan de Dios, con pensamientos que nos turban. Amén. Y esa es la intención de nuestro enemigo, turbar nuestra paz, la paz que Dios nos ha dado. Hacer todo lo posible para que nosotros estemos continuamente en un conflicto en nuestra mente. ¿Sí? Quizás a nuestro alrededor hay una relativa calma, una relativa paz. ¿Sí? Pero nuestra mente es un infierno. ¿Por qué? Porque el enemigo está muy ocupado en sembrar esos pensamientos, turbándonos. Y de esa forma, de esa manera, nos roba la paz de Dios. Amén. Recuerden que Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Ya lo vamos a citar ese verso más adelante, pero la paz que da el Señor es muy diferente a la paz que se puede obtener por las circunstancias de la vida. ¿Sí? La paz que la gente piensa que es realmente la paz es la que determinan circunstancias buenas, ¿sí? Momentos agradables, cuando las cosas nos van bien, ¿sí? Cuando tenemos un trabajo bueno, cuando hay salud, cuando hay todo un ambiente de armonía en nuestro hogar, en nuestra familia, entonces decimos estamos en paz. Pero esa no es genuinamente la paz de Dios. Esa es una paz determinada por las circunstancias que nos rodean. No sé si me explico. Amén. La genuina paz de Dios es una paz que trasciende las circunstancias, que no necesariamente cuando las circunstancias son las mejores es cuando uno disfruta de la paz de Dios. No, la paz de Dios se disfruta siempre, siendo las circunstancias buenas o sean las peores. Aún en un momento de conflicto, de guerra, de dificultades, de lucha, de problemas, nosotros podemos gozar de la paz de Dios. Amén. Por eso la paz que da el Señor es una paz muy diferente a la que el mundo da, a la que las cosas nos ofrecen. Es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz nosotros tenemos que lograr en nuestro corazón, en nuestra mente, y de esa forma, de esa manera, cuando alcanzamos ese nivel, ninguna de las cosas a nuestro alrededor nos va a turbar. ¿Sí? ¿Vio qué fácil que es turbarse
cuando viene un bill muy alto, cuando se pierde el trabajo, cuando se rompió el carro, ¿sí? Cuando hay una situación difícil, cuando hay un conflicto familiar, se perdió la paz, la gente pierde el sueño, ¿sí? La gente se pone nerviosa, está continuamente su mente ocupado con eso, preocupado con cosas, se trabaja, se carga, pero precisamente eso ocurre porque ha perdido la paz de Dios. El enemigo ha conseguido que se pierda la genuina, real y verdadera paz de Dios. ¿Por qué? Porque se le ha permitido al enemigo sembrar esos pensamientos y darles lugar a esos pensamientos, permitir esos pensamientos. Por eso acá el salmista dice: conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tú conoces todas las cosas, Señor. Mírame, analízame. Pero ¿para qué? Para que yo tenga la oportunidad de verme. En tu luz veré la luz. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos eso de parte de Dios, se nos van a hacer claro cuál es la condición de nuestro corazón y cuán turbado estamos, pero no por culpa de Dios, sino porque nosotros le hemos permitido esos pensamientos usar nuestra mente. Preguntas. ¿No hay? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a controlar los pensamientos. Amén. Ahora vamos a seguir entonces. Para eso, el Espíritu Santo no solamente nos revela, ¿verdad?, las cosas que hay en nuestro corazón, cómo es el estado de nuestra mente, porque recordemos, hermanos, que cuando una mente no se puede controlar, como le sucede a algunas personas, se provoca un desequilibrio. Por eso es que los psiquiátricos están llenos. Por eso es que los laboratorios de las farmacéuticas se hacen cada vez más millonarios produciendo pastillas para la gente que pierde la paz, que está desequilibrada mentalmente. No hay razón alguna para que alguien pierda el equilibrio mental. Amén. La única razón por la que se pierde el equilibrio mental en una persona normal, estamos hablando, no que hay una situación previa, después podemos explicar un poco mejor eso, pero cuando una persona normal pierde el equilibrio mental es por una razón: no ha podido controlar su propia mente. El enemigo la ha invadido, la ha usurpado. Amén. El enemigo no solo que ha sembrado pensamientos, sino que a través de la siembra de esos pensamientos lo que ha conseguido hacer es usurpar nuestra mente. Pensar por nosotros. ¿Me estoy explicando? Las personas no se dan cuenta, pero cuando así son invadidas, lo único que están haciendo es dejar pensar a los demonios con su mente. Recordemos que los demonios son seres reales, pero incorpóreos. ¿Cómo son los demonios? O incorpóreos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen cuerpo, pero son un espíritu. Y porque son un espíritu, ellos tienen capacidad de pensar también, pero para poder manifestarse en este plano material, ellos tienen necesidad de un cuerpo, necesidad de una mente en la cual ellos puedan expresarse a través de esa mente y ese cuerpo. Amén. ¿Me explico? Por eso es tan importante la mente. Nosotros tenemos que tener nuestra mente afinada, preparada, ¿sí? Bien lustrada, por decirlo de una manera, arreglada, bien mantenida, así como usted mantiene el motor de su carro. Le cambia el aceite a su tiempo, ¿sí? Hace distintos arreglos cuando es necesario, arreglos de prevención, etc. También nuestra mente necesita ese mantenimiento. ¿Y cómo? Primero, siendo
examinada por la palabra de Dios, y nosotros vamos a poder ver el estado de nuestra mente y vamos a poder estar en la capacidad de comenzar a corregir las cosas que están fuera de lugar y a poner orden. ¿Usted se dio cuenta de la gente qué desordenada que vive? Hay gente que no sabe ni el día en el que vive. No saben el día que viven. No saben lo que es una disciplina de las cosas. Todos los días les saben igual, son iguales. Se despertaron y respiran porque el aire es gratis. Pasa el día, al otro día de vuelta y es lo mismo. Por eso llega un momento en que ni saben el día en el que viven. No tienen un propósito en sus vidas. No hay nada que ellos estén tratando de alcanzar, porque al tener la turbación que tienen en su mente, han perdido la conciencia de su condición, de las cosas que les rodean, hasta del tiempo. Entonces, es una mente invadida, controlada, dominada por el enemigo, donde solo reina el caos y el desorden. Por eso es tan importante de tomar control de la mente. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? Usar, como ya habíamos estudiado antes, la armadura espiritual, ¿sí? Usar la palabra de Dios. El que quiere leer más de la armadura espiritual, Efesios capítulo 6, ¿sí? Ahí vamos a encontrar a partir del verso 13-14, acerca de las armas espirituales para poder nosotros salir airosos de este conflicto espiritual, ¿sí? Nos habla del yelmo de la salvación, ¿sí? ¿Qué es el yelmo? No es una palabra usual porque hoy en día los soldados usan una especie de yelmo, que sería ¿cuál? Un casco, ¿sí? Para proteger la cabeza. El yelmo era un elemento como un casco de metal que se ponían en la cabeza en la antigüedad para entonces poder menguar la fuerza de los golpes, etcétera, para proteger la cabeza, ¿sí? Entonces, ese era el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Precisamente la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos protejamos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación de Dios, ¿sí? Debe estar sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar un yelmo metálico para ponernos y andar por la calle. No. Quiere decir que por la fe nosotros tenemos que saber de que estamos bajo la salvación de Dios, que hay una protección sobre los hijos de Dios, y usted es una hija, un hijo de Dios, entonces usted está bajo la cobertura de Dios. Y teniendo esa fe, teniendo esa seguridad, esa certeza, es como entonces cada uno de nosotros podemos entonces estar seguros de que estamos protegidos por la salvación de Dios. Amén. La salvación de Dios. Bueno, usar la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Como dijimos ya recién. A ver si estamos atentos. La espada del Espíritu. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo. Cuando el enemigo viene a nuestra vida, ¿verdad? Atacándonos en nuestra mente y viene con acusaciones de culpa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ha tenido alguna vez una acusación del enemigo de culpa? A ver, dígame un ejemplo breve, alguien. Cuando mientes, cuando haces algo indebido. ¿Y qué es lo que sucede? Aparte que uno se siente mal, siempre estás recordándote, ¿ves? Nunca haces nada bien, ¿viste? O sea, siempre está como, claro, no sirves para nada. O sea, ya fallaste de vuelta y ya para qué. Ya quédate ahí, hombre, no la vas claro. a hacer. Bueno, eso es. Está sembrando acusaciones de culpa. Y claro que fallamos, ¿sí? Podemos fallar porque no somos perfectos. No debemos, pero está la posibilidad de que así suceda. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer uso? De la palabra de Dios. Le invito a leer en Romanos capítulo 8, verso 1. A ver quién lo lee. Usted puede tomar nota de esos versos porque son interesantes. Es importante también, si en la medida que lo podemos memorizar, lo memoricemos. ¿Romanos qué, perdón, pastor? Romanos 8, 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. El enemigo acusa a los que están en Cristo Jesús, porque fallaron en algo, entonces los acusa, ¿sí? Pero cuando uno está en Cristo Jesús, entonces podemos hacer uso de esta palabra, que por la fe estamos creyendo. Ahora pues que hay ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación. Pero agrega, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, a veces no es solamente tomar un versículo o parte de un versículo y hacerlo nuestro caballito de batalla y utilizarlo como excusa para nosotros seguir fallando vez tras vez, ¿sí? Sino sencillamente tenemos que analizar lo que nos dice la palabra del Señor, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos conforme a la carne, eso significa que vamos a seguir fallando, fracasando, y lo único que estamos haciendo es jugando con la palabra de Dios y permitiendo que los demonios, que el enemigo siga acusando con más fuerza. ¿Sí? No se termina. Es una rueda continua de acusaciones, en donde una acusación va a generar nuevamente una falla por la decepción, por la frustración, ¿sí? Por la falta de fe, la falta de confianza en las promesas de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, que esta palabra no esté acá, sino la palabra de Él. Que nuestra mente solamente esté concentrada en lo que Él habla. Cuando una mente se concentra en la palabra del diablo y está continuamente con eso allí, no da lugar a que la luz de la palabra de Dios se haga, comienza a reinar la oscuridad en la mente. Por eso, cuando una persona es tomada en su mente por el enemigo, es una expresión tomada, controlada, poseída la mente, unos grados de posesión en la mente por el espíritu inmundo, por el espíritu del enemigo. Lo que sucede es que empieza una tendencia en caída. Una cosa va a llevar a la otra, y como no se le va a permitir a la palabra de Dios resplandecer, se va al abismo. Esa vida fracasa vez tras vez y cada vez más profundo. Eso es lo que el enemigo quiere. Amén. Por eso, cada vez que nosotros seamos tentados a pensar esto, ya fallaste. No crea que es usted el que lo piensa. Hay alguien que está intentando pensar por usted. Amén. El enemigo que le está usurpando la mente. Ya fallaste. Ya fallé de nuevo. Ya no puedo ser un buen cristiano, una buena cristiana. Ya para qué ir a la reunión, para qué orar, para qué leer la Biblia. No vas a cambiar nunca. Siempre vas a ser igual, cada vez peor. Ya, ¿a qué vas a la reunión? ¿Para ser un hipócrita o una hipócrita? Así predica el diablo. Entonces, cuando se llega a esa situación, este es el verso que nosotros podemos usar, ¿sí? Ir repitiéndonos nosotros, y lo podemos hacer en voz alta, ¿sí? Para que no solamente el enemigo interno que hay dentro nuestro y que quiere usurpar nuestra mente lo escuche, sino también lo que nos rodea.
En voz alta, siempre es bueno repetir esta palabra, con determinación, con fe, con fuerza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchaste, diablo? Soy una hija, un hijo de Dios, lavado y comprado por la sangre del Cordero. Voy y me determino ahora a no fallar y no te doy lugar en mi mente, en mi vida, para que sigas actuando más. Ahora me determino a pensar no tu palabra, no tu consejo, sino la palabra de Dios. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me determino a andar en el Espíritu. Me determino a dejar de pensar en las cosas que me hunden. Me determino a dejar de pensar en las preocupaciones, en las adiciones, en todo aquello que me roba la paz, que me quita el equilibrio mental, aquello que me desenfoca y que me aleja de Dios. Yo renuncio a eso con determinación y ahora me determino a servir a Dios, a buscar a Dios, a orar, a declarar la palabra de Dios, a memorizar la palabra. ¿Cuánto le gusta memorizar la palabra? ¿Sabe que muchos no lo hacen? Usted no, seguro. Pero muchos no lo hacen de memorizar. No porque no tengan la capacidad de memorizarla, sino porque no tienen el deseo. No se han determinado a hacerlo. No le echan ganas, como se dice en buen mexicano, ¿no? No quieren hacer el esfuerzo. No, memorizarlo. Pero sí se puede memorizar una canción, sí. Sale una canción nueva y la gente la repite como un lorito. ¿Sí? Si yo conozco creyentes que conocen de memoria canciones del mundo y no saben un solo versículo bíblico de memoria. ¿Por qué será eso? Sí está la capacidad. Sí pueden memorizar. Pueden memorizar recitaciones de memoria, poesía, canciones, pero no pueden memorizar un versículo bíblico. ¿No cree que hay algo anormal en eso? ¿No nos damos cuenta que detrás de esto hay una estrategia de los demonios que tratan de impedir que nosotros nos hagamos amigos de la palabra de Dios? Que la repitamos, que sea nuestra compañera la palabra. Porque cuando hacemos nuestra compañera la palabra de Dios, lo que estamos haciéndonos es compañeros del Señor. Es el Espíritu, la palabra. Amén. Bueno, vamos a leer otro verso más. Cuando Satanás viene con sentimientos para atormentarnos, tales como el temor, por ejemplo. Vamos a leer 1 Juan 4:18. A ver. Si tiene preguntas, solo levanta la mano y la hace, por favor. Lo mismo los hermanos que están viendo el video. Entonces, si usted tiene una pregunta, déjela por favor en los comentarios y luego, con el favor de Dios, vamos a responderla. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? Que Dios es. Entonces, si Dios no está manifestándose en nuestra vida, otra cosa se va a manifestar. ¿Por qué? Si el amor de Dios no se está manifestando porque Dios es amor y no está en nuestra vida de una manera contundente, ¿sí? Entonces se le está dando lugar ¿a qué? A otra cosa, al temor. ¿Sí? Sino que el perfecto amor que hace echa fuera el temor. ¿Cómo nosotros podemos echar fuera el temor? ¿Temor a qué, por ejemplo? ¿A qué se le puede temer? ¿A qué le teme a usted? ¿Coronavirus? ¿Contagiarse?
ruina financiera, falta de salud, enfermedad, conflicto familiar, divorcio. ¿A qué le teme? ¿A quedarse sola, solo? ¿Cuáles son los miedos que tenemos? ¿Se preguntó alguna vez? ¿O sencillamente les permite a los miedos inundarlo a usted de ese temor, de esa emoción negativa y permitirle estar en usted? Dejar vivir el temor en usted. ¿Eso es lo que sucede? ¿O sencillamente tomamos una actitud de fe, como deben de tomar cada uno de los hijos de Dios, y aplicar esta palabra que dice: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor? Y entonces yo puedo declarar esta palabra con determinación, con fe, y decir: en mí habita Dios. Y si habita Dios, el amor de Dios está en mí. No hay lugar para el temor. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios está en mí, nada tengo que temer a nada ni a nadie. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. ¿Qué dice el apóstol? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a temer? ¿A la enfermedad? Hay promesa de Dios que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. No tenemos que temer a la enfermedad, porque el que teme a algo, le sobreviene eso que teme. Amén. Le está dando lugar, lo está invitando, lo está llamando. Le tiene miedo a la ruina financiera, miedo a perder el trabajo, miedo a que lo echen de la propiedad, de la casa, a perder la casa. Hay gente que tiene esos temores y eso le sobreviene. ¿Por qué? Porque en vez de ocupar la mente y llenarla de fe y de la palabra de Dios, en ese ambiente de fe y de esperanza, donde van a surgir ideas de oro para resolver problemas que Dios va a estar ayudándonos a resolver, no le permitimos al amor de Dios manifestarse, a la presencia de Dios manifestarse, sino que permitimos al temor, al miedo, y eso nos ocupa el tiempo, nos ocupa la mente, nos come la cabeza. Amén. La gente que está en los hospitales ahora mismo, internada, lamentablemente, tenemos que orar por ellos, por ejemplo, con esta enfermedad, con este virus. Muchos de ellos, si no son cristianos, realmente, están inundados de pánico y de temor cuando están entubados para poder respirar. No saben si se van a despertar mañana. Les puede sobrevenir un paro cardíaco en cualquier momento. No pueden respirar bien. Tienen miedo. Y lo que hace ese estado, esa condición de temor, es acelerar el proceso de la muerte. Los que temen, le viene. Amén. Si yo salgo a la calle y estoy continuamente, me puedo contagiar. Me puedo contagiar. No voy aquí, no voy allá, no hago esto, no toco aquí, no toco lo otro. Pánico. No. Usted confíe en las promesas de Dios. Confíe en la palabra de Dios. Si Dios le ha dado una palabra, si Dios le ha hecho entender y usted lo cree, de que con usted está Dios, y que si nosotros creemos en las promesas de Dios, por la llaga de Jesús fuimos curados, nosotros no solamente que somos curados, sino que somos mantenidos en salud por la gracia de Dios. Amén. Entonces no hay lugar para el temor. El virus enfocándonos en este virus de hablando, no es más que un espíritu de enfermedad. Es un espíritu de enfermedad. Entonces, ese espíritu de enfermedad halla cabida en donde hay miedo,
en donde hay temor. Es como que esas personas con temor, con miedo, los atraen a esos virus. A esos sí se les va a tirar encima y los van a llenar los virus, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pero si usted vive confiado en las promesas de Dios, hermano, no lo va a tocar ningún virus. Amén. No lo va a tocar. Pero como hay temor, en un momento se le abrió la puerta, en un momento se dijo, ay, si me pasa eso, ¿y ahora qué pasaría conmigo? Ahí entró. No. ¿Y si entrase? ¿Y si sucediese? Porque a cualquiera le puede pasar. Si sucediese, ¿temerle a la muerte? ¿Por qué? ¿Un hijo de Dios debe de temer a la muerte? No. Vamos a morir todos, hermanos, un día. Nosotros vamos a tener que enfrentar ese proceso. Así que cuando estamos en Cristo ya estamos preparados. Porque le voy a decir esto, que estar en Cristo significa haber muerto. Amén. Ya hemos muerto. Y algo que murió, la plaga no puede tocar. Amén. En la morgue están los cadáveres, ya no se pueden enfermar más de eso. Esos. ¿Qué se enferma? Lo que está vivo. Pero por la fe nosotros estamos muertos en Cristo Jesús. Amén. Así que tengamos esa fe, esa confianza. Aferrémonos a la palabra del Señor. Cuando Satanás nos trata de desanimar, vamos a usar este verso, Josué 1:9, este es muy conocido. A ver qué dice, lo voy a leer yo. Después usted va a buscar Juan capítulo 1, verso 9. Voy a leer Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fuerte, que te esfuerces y seas valiente. Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, si Dios está con nosotros, en donde nosotros estemos, en donde vayamos, ¿por qué temer a algo? Amén. ¿Qué dice Juan 1:9? Aquella luz verdadera que alumbra todo. Perdón, primera de Juan 1:9. Discúlpeme, hermano. Así leemos más versículos. Sí. Primera de Juan 1:9. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Satanás nos trae nuevamente la acusación, la culpa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos este recurso que nos da la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros pecamos porque estamos con maldad. Amén. No hay nadie exceptuado sobre la faz de la tierra con vida que esté exceptuado de la maldad. Pero pastor, unas personas muy buenas también tienen maldad. También, poco tienen. Todos tienen, todos tenemos. Amén. El asunto es saber utilizar la palabra de Dios para nuestra protección y nuestra limpieza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente tenemos que confesar los pecados, sino también procurar la limpieza de la maldad. Porque si confesamos el pecado y no nos limpiamos y despojamos de la maldad, vamos a volver a fracasar. Amén.
Entraron moscas a su casa, estaba la ventana abierta, había comida. ¿Sí? Bueno, usted echa un insecticida, quita la comida, ¿sí? Pero deja un poco de comida por ahí. Pasa un par de horas y nuevamente las moscas están. ¿Por qué? Porque usted no limpió bien. Usted le está dando la oportunidad a las moscas que nuevamente estén haciendo su trabajo. Son llamadas las moscas. Así también esos pensamientos, esos espíritus inmundos son invitados cuando la maldad está imperando en el corazón del hombre. Pero ¿por qué impera en el corazón del creyente? ¿Por qué se mantiene? Porque se le permite. Porque esa parte hay que llevarla a la cruz. ¿Sí? Y esa parte que está allí, tomada y controlada por la maldad, tiene que morir también en la cruz. Entonces, eso es lo que no se quiere a veces. Ese pensamiento, ¿verdad?, que le gusta a la gente pensar. Esa idea. Eso que gobierna la cabeza. Eso que le roba el sueño. Eso que piensa a la mañana, a la tarde y a la noche. Y sabe que no está bien. Sabe que es maldad. Pero lo permite. Y lo permite y crece. Porque se sigue alimentando de más maldad. Porque en la medida que el pensamiento se hace recurrente y va creciendo, se transforma en un monstruo. ¿Por qué cree que la gente comete los crímenes que comete? Nadie nació un criminal. Se hacen criminales. Nace el ser humano con el chispito de maldad heredado del pecado original. Pero se lo fue alimentando. Y fue creciendo. Y nunca quizás conoció estas cosas. Nadie le dijo cómo enfrentar esa situación. Nadie le habló de Cristo. Entonces la mente se transformó en un campamento del enemigo, en donde lo único que esa mente piensa es el mal. Se alimenta del mal, se regocija en el mal, lo anhela, lo desea, está esperando el momento de pecar. Se recrea en la maldad. ¿Sí me explico? ¿No le ha pasado eso? Entonces, cuando se llega a ese punto, es entonces cuando totalmente el enemigo consigue controlar la mente y va a llegar las manifestaciones que se ven. Una persona que está continuamente pensando en el mal no está lejos de cometer un crimen, sea el que sea, una violación, un asesinato, un abuso, un robo, mentira, venganzas, odios. Todas esas cosas no se manifiestan así porque sí de la mañana a la noche. Es un proceso que se fue alimentando en la mente, ¿sí? Porque nunca se ha confesado el pecado, no se ha despojado de la maldad, no se ha limpiado uno de la maldad. Dos cosas, dice, confesar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto es muy importante. Entonces tenemos que orar también a Dios por una mente sana. Ya vamos a terminar. Por una mente sana. Ahora cito el versículo, Juan capítulo 14, verso 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, no, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Haciendo referencia a lo que ya hablamos antes, que la paz del Señor es diferente a la paz del mundo. Y aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 7 nos habla y nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a alcanzar ese estado en que van a ser guardados nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús? Por la paz de Dios que la va a guardar. Por eso es tan importante el orden en la mente, pero ese orden va a estar dado cuando hay paz. Sin paz no puede haber orden. Sin paz no hay ley. Sin paz no hay victoria. Sin paz no hay bendición. Por eso es tan importante la paz. Amén. Y la paz debe de comenzar aquí y acá. Cuando nosotros conquistamos esto, que es nuestra cabeza, le ganamos un gran terreno al enemigo. Amén. Pero mientras no nos proponemos hacerlo, el enemigo va a hacer lo que quiera en nuestra cabeza. Va a jugar con nuestra mente. Y hay gente que le permite. Y conocen algo de la palabra. Algo de la palabra, pero muy poco de la presencia de Dios. Por eso no tienen paz. Y por eso el diablo los hace un juguete. Qué triste, ¿verdad? Alguien que ha conocido la palabra, pero nunca se ha podido superar para ser un instrumento de Dios y dejar de ser un juguete del diablo. ¿Te conocen los títeres? Alguien los tiene que manipular. Tira un dedo y se levanta un pie, un brazo. Se agacha. Parece que manejó usted eso. El diablo, eso es lo que hace con las personas que tienen su mente controlada, aún creyentes. Pero pastor, ¿cómo puede ser eso? Que el diablo esté en la mente y en el corazón esté Dios, o en el espíritu esté Dios. Puede ser. Puede suceder eso. De hecho sucede. Pero no por culpa de Dios, sino por culpa de aquel que le da permiso al diablo a anidarse en la mente. Pensar por uno mismo. Dejar que esos pensamientos gobiernen. Y pensarlos vez tras vez. Y recrearse en el pensamiento. Acariciar el pensamiento. ¿Sí me explico? Qué lindo que es pensar eso. ¿Por qué voy a dejar de pensarlo? Si en definitiva no estoy pecando, ¿no? No estoy practicando el pecado. El diablo engaña de esa manera, pero se está pecando acá en la cabeza. Amén. Vamos a dejar por aquí esto y vamos a orar. Le invito a ponernos de pie. También invito a todos aquellos que tienen la oportunidad de ver el video. Ahora, anote los versos, vuelva a ver el video, lea la palabra de Dios, hágalo en voz alta, si es posible memorícela, pero por sobre todas las cosas, determinémonos todos a hacer que nuestra mente sea el territorio de Dios y no del enemigo, porque eso está en nosotros. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Yo pensaba que Dios iba a controlar mi mente. No. Dios no controla la mente de nadie. Dios no es un manipulador de la mente. El manipulador de la mente es el diablo. El diablo quiere controlar y manipular la mente de los hombres. Pero Dios no. Dios quiere enseñarnos a que nosotros gobernemos nuestra mente. Nunca se olvide de esto. Amén. Nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Amén. Y si así lo conseguimos, ahí somos más que victoriosos. Y tenga la seguridad de que ningún enemigo externo va a poder contra usted.
Porque usted es un victorioso, un vencedor cuando consiguió estas victorias en sí mismo. Usted va a pisar serpientes y escorpiones, va a avanzar sobre el enemigo. El enemigo no va a poder hacerle frente, va a huir de usted, porque sabe que está enfrente de alguien que realmente lo ha derrotado, que lo ha avasallado, que no le ha permitido entrar dentro de su mente. Por eso el enemigo sabe que tiene que huir. Si no pudo desde adentro, ¿cómo lo va a hacer desde afuera? Amén. Vamos a orar y vamos a creer esto y vamos a practicarlo, hermano. Amén. Vamos a levantar una mano si hay alguien que está pasando por frustraciones, por aflicción, por necesidades. Vamos a estar orando. La oración del justo puede mucho, dice la palabra, y creemos lo que dice la palabra de Dios. Amiga, amigo que estás viendo, si todavía no hay paz en tu corazón, invítala a entrar a tu vida. Esa paz es Jesucristo. Recibe a Jesús en tu corazón. Invítalo, dile: entra, Señor Jesús. Necesito recibir tu paz. No como el mundo me promete o me quiere dar, o me ha pretendido dar, sino tu paz como tú la das. Única, Señor. Yo quiero esa paz. ¿Lo quieres? Ahora es la hora. Vamos a orar. Levanta la mano y vamos a declarar una victoria grande en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están aquí, de los que están viendo, Señor, el video. Bendice, Señor, de una manera especial. Declaro bendición, porque tu palabra es bendición, Señor. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. A los que están pasando por conflictos, Señor, internos en su alma, en su mente. Señor, avanza, Espíritu Santo, muestra las áreas y da la fuerza, fortalece, Señor, y da gracia y determinación, aumenta la fe, Señor, para que podamos controlar totalmente, Señor, todas las áreas de nuestra vida, de nuestro ser, y ponerlas a tu servicio, Señor Jesús. Y nunca, Señor, al servicio del enemigo. Gracias te damos, Padre. Nos declaramos en bendición, Señor. Ahora declaramos liberación de la mente de aquellos oprimidos por el diablo. Los desequilibrados mentales ahora se corrigen, se arreglan, se enderezan. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendo el desequilibrio mental causado por demonios. Reprendo la locura, la esquizofrenia, la bipolaridad, todos los problemas mentales fuera en el nombre de Jesús. Y declaro orden en cada mente y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra nos invade, nos llena, nos fortalece, nos influye fe, Señor, y crecemos para darte gloria, honra y honor a ti, Señor, para extender tu reino, para conquistar más y más, para ir por más adelante, Señor, en tu reino, en tu plan, en tu propósito para con nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Declaramos salud en los enfermos, Señor. Fuera la enfermedad del cuerpo en el nombre de Jesús. Porque por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados, sanos. Gracias, Señor Jesús. Hemos sido sanos, Señor. Curados, libres de enfermedad, libres de opresión, libres, Señor, llenos de libertad, de gozo, de alegría y por sobre todas las cosas, de tu paz. Gracias por tu paz, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos.